Bueno, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por esta tarde, que tú nos permites una vez más tener esta reunión hermosa, Señor, entre hermanas, rogándote, Señor, por este momento, para que tú me ayudes, Señor, para que sea yo, Señor, un instrumento en tus manos, para que tú me uses para traer tu palabra, rogándote por mis hermanas, para que ellas puedan comprender, Señor, para que podamos poner por obra todo lo aprendido en esta tarde. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, qué lindo es verlas de nuevo acá, todas juntas. Y hoy vamos a ver el para qué fuimos creadas. Yo me hice esa pregunta y tal vez ustedes en algún momento se la han hecho, que para qué el Señor nos hizo mujeres, para qué el Señor nos ha creado mujeres. Y les invito a que podamos abrir las Biblias en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 22. Amén. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Como podemos ver, luego de que Dios haya creado todo lo que había en la tierra, en los cielos, el relato de Génesis nos muestra que creó al hombre, a Adán. ¿Para qué? Para que él se haga cargo, perdón, tomen sus asientos. Son los nervios, ¿vieron? Bueno, como decía, Dios creó al hombre para que se hiciera cargo del Edén, dándole instrucciones de lo que debía y lo que no debía hacer. Pero aún así, aunque Dios había visto que era todo perfecto y bueno, faltaba una cosa. Eso lo vemos en el versículo 20, que dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí vemos que Dios, en todo lo perfecto que había creado, después de haber creado al hombre, bueno y perfecto, había visto que faltaba algo, que Adán no encontraba en ninguno de los animales y ninguna cosa creada. Era una ayuda idónea. Por eso el Señor dijo en el versículo 18: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿cuál será esa ayuda idónea que Adán necesitaba? ¿En qué habrá pensado el Señor? Bueno, en los versículos 21 y 22 nos contesta esa pregunta. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué hizo el Señor? Creó una mujer, una ayuda idónea. Desde el principio Dios creó y diseñó una mujer para ser la ayuda del hombre. Contrario a lo que muchas mujeres creen, el ser ayuda idónea no vino con la caída, no vino luego de que Eva y Adán hayan pecado, sino que fue desde el principio. El diseño que Dios creó para la mujer es ser ayuda idónea del hombre. ¿Por qué digo que no vino desde la caída? Porque podemos ver que en este pasaje, el capítulo de Génesis, Adán y Eva eran perfectos, formaban una unidad espiritual, vivían en integridad, no tenían pecado. Y no era necesario que el Señor les dé instrucciones de quién era la cabeza del hogar y quién era que se tenía que someter a esa cabeza. Ya vemos que Dios creó a Adán como hombre, como cabeza, y Eva debía de someterse a esa cabeza. Fue el diseño de Dios que nosotras, todas las que estamos aquí, seamos ayuda del hombre.
fuimos creadas para completarlos, no para competir contra ellos. Nosotros somos su complemento, no somos una competencia para ellos. No debemos competir constantemente con el hombre para ver quién tiene autoridad o quién no. Fuimos creadas para ayudarlos. En esta tarde vamos a ver lo que significa ser ayuda idónea. ¿Cuál es nuestro rol como ayuda? ¿Cómo podemos poner por obra y cómo podemos hacer nosotras para mostrar ese diseño de Dios a través de nuestras actitudes y nuestras vidas? Sé que a veces podemos entender una verdad bíblica, ¿no es cierto? Pero de ahí a vivirla hay un largo trecho, como se dice. Tenemos ejemplos en las Biblias de mujeres que no lo hicieron bien. Si bien fueron creadas ayuda idónea, no lo hicieron bien, no cumplieron bien ese rol. Tal vez a ustedes se les viene a la cabeza la esposa de Job. Les invito a que vayamos a Job, capítulo 2, versículos 7 al 10. Aquí vamos a ver el ejemplo de la esposa de Job, cómo ella reaccionó hacia lo que le estaba sucediendo a su esposo. Versículo 7 dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer, fíjense en lo que la mujer le contestó a Job: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquier mujer, fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Fíjense en cómo, viendo a su esposo lo que estaba pasando, cómo se habrá estado sintiendo Job en ese momento, teniendo una enfermedad, una sarna maligna, desde la planta de sus pies, dice, hasta la coronilla de su cabeza. Su esposa actuó como necia, su esposa actuó con falta de razonamiento, porque ella, en vez de ayudarlo, en vez de alentarlo, ella contestó: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Si bien vemos cómo Job en esta porción del pasaje no pecó con su boca, vemos la actitud de su esposa. Una mala actitud, una actitud horrenda, por decirlo de alguna forma. Ella, en vez de apoyarlo, ayudarlo en ese momento que estaba pasando, en vez de estar con él a su lado, ayudándolo, ella demostró desinterés, demostró un espíritu contencioso. Fue desconsiderada con su esposo, no le importó cómo su esposo estaba en ese momento. Tal vez ustedes ahora se estarían preguntando: bueno, pero ¿qué es en realidad ser ayuda idónea? Bueno, ser ayuda idónea, en los términos originales, la palabra es eser, ayuda. Esa palabra se aplica mayormente a Dios en su actividad de ayudador. Por eso, hermanas, es bueno ver el ejemplo del Señor cuando ayuda a su pueblo a través de las Escrituras, como vemos que el Señor ayuda, como vemos que el Señor constantemente está ayudando, aún a nosotros en los momentos difíciles. Y en otras ocasiones esta palabra eser, con Z, se refiere a la ayuda de un ejército, de las fuerzas de un ejército. Sin esa ayuda, un ejército no podría ganar la batalla. Es fundamental esta ayuda para el ejército. Por eso, hermanas, fuimos creadas para hacer ayuda de nuestros esposos. Pero no podríamos cumplir este rol si somos como la esposa de Job, si reaccionamos como la esposa de Job reaccionó, si mostramos un espíritu contencioso, si mostramos desconsideración hacia nuestro esposo, si nos encontramos distantes, si no cooperamos con ellos. No podríamos ser esa ayuda que proviene del ejército
para ayudar a nuestros esposos. Esto es lo que hizo la esposa de Job. Mostró esas actitudes, cosa que esas actitudes no deberían estar en nosotras, porque fuimos creadas ayudas. Si meditamos en las Escrituras, podemos ver que podemos ver sobre este tema que el principal ministerio de cada una de nosotras es nuestro esposo. Dios nos creó para ser la ayuda del hombre. Sin la mujer, el hombre no es que era imperfecto, el hombre era perfecto, pero necesitaba a alguien que lo complementara, alguien que lo complete. Como vimos, Adán, ningún animal, ninguna cosa creada que Dios haya creado, lo completaba ni le proveía de la ayuda que él necesitaba. Por eso la decisión de Dios fue crear una mujer, en ese caso a Eva. Pero de acuerdo a las Escrituras, la mujer fue creada para llenar las necesidades del hombre, para ser su ayuda idónea, para darle bien y no mal cada día de su vida. Proverbios 31:12 dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Le da bien solamente un día a la semana? No. ¿Le da bien un día al mes? No. Todos los días de nuestras vidas tenemos que darle bien a nuestro esposo. La mujer debe ser una carne con su esposo. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto solo ocurrirá a medida que nosotras, mujeres, aceptemos y cumplamos con el rol que nos ha dado Dios en el matrimonio. Si nosotros no cumplimos y no aceptamos ese rol que Dios nos dio en el matrimonio, esto va a ser imposible. Vamos a actuar como la esposa de Job, siendo necias, siendo faltas de entendimiento. Mis queridas hermanas, que Dios nos haya creado ayuda idónea no significa que estamos en un rol menor, en un rol secundario, bajo del hombre, ni nos denigra como mujeres, sino que somos colocadas en un rol vital. Es el complementar a nuestros esposos para los propósitos de Dios, para ayudarlos a cumplir los propósitos por el cual Dios los ha creado a ellos. Este diseño implica fortaleza. Estamos llamadas para apoyar el liderazgo de nuestro esposo, no para competir, como dije al principio. Facilitarles el funcionamiento en el rol que Dios le ha asignado a cada uno de ellos. Estamos para apoyarlos, para consolarlos, para aconsejarles cuando ellos necesiten un consejo, para alentarles, animarles. Todas estas palabras que escucharon recién se relacionan a la imagen de Dios. Dios nos apoya, Dios nos consuela, Dios nos aconseja, nos alienta, nos anima, nos guía. Y aún así a Dios no le da vergüenza llamarse ayudador. El mayor ejemplo que tenemos lo podemos ver en Filipenses, si me acompañan. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Aquí podemos ver que Cristo es de los que sirven, que Cristo es de los que se sujetan, que Cristo es de los que ayudan, y Él no considera que eso sea un rol degradante, al contrario. Versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos cómo el ejemplo de Cristo, cómo Él siendo Dios, se despojó de sí mismo para hacerse hombre, para venir a la tierra, para humillarse, para servir. Y qué hermoso es poder ver en la vida de Cristo esa ayuda que deberíamos tener cada una de nosotras para nuestro esposo. Si Cristo
no considera este rol degradante, ¿no deberíamos nosotras llenarnos de gozo al saber que esta característica de Dios está estampada en nosotros? ¿No deberíamos llenarnos de gozo al saber que Dios nos ha creado ayuda de nuestro esposo? Fuimos creadas para ser compañeras del hombre. Esa es nuestra responsabilidad, identificarnos con nuestro esposo. Tenemos que animarlos, apoyarlos en su liderazgo dentro de la iglesia y sobre todo nunca abandonarlos en oración. Nuestras oraciones son muy importantes para nuestro esposo. Ahora me gustaría leerles acerca de una mujer que encontré al estar estudiando acerca de este tema. Se llama Catherine von Bora. Tal vez no hayan escuchado nunca acerca de ella. Yo no había escuchado hasta que comencé a leer esto, pero ella es la esposa de Martín Lutero. Y la historia dice así: Martín Lutero fue un hombre que, debido al entendimiento que tenía del corazón de Dios, de su palabra, de sus caminos, era generalmente alegre en su disposición. Pero él batallaba con algunos episodios de depresión y con muchos achaques físicos que muy probablemente contribuyeron negativamente en su estado de ánimo a través de los años. Él era un hombre sumamente ocupado, por varias razones, una de ellas siendo la gran presión bajo la que vivía, ya que él fue objeto de múltiples ataques y ridicularizaciones durante el nacimiento de la Reforma. Así que hubo tiempos en los que verdaderamente luchaba contra la depresión física y emocional. Y Dios le dio una esposa, Catherine. Cuando leemos sobre ella se nos dice que ella, en lugar de murmurar durante los tiempos en los que él se encontraba desanimado, o en lugar de ser como la esposa de Job, vamos a decir, ella hacía todo lo contrario. Todo lo contrario cuanto ella podía para consolarlo, animarlo y alegrarlo. Hubo una ocasión especial cuando él estaba particularmente desanimado, y nada que Catherine hacía parecía levantarle los ánimos. Así que Lutero dejó su casa por unos días para recobrar su jovialidad. Se fue solo para tratar de restaurarse, pero a su regreso tenía su corazón sumamente cargado. Cuenta la historia que cuando entró en su casa, allí encontró a Catherine, sentada en medio de la habitación, vestida con un traje negro y un manto negro tirado por encima. Lucía sumamente triste. Tenía un pañuelo blanco en sus manos como mojado de lágrimas. Cuando el doctor Lutero la animó a que le contara lo que había sucedido, ella estaba vacilante. Entonces dijo: «Oh, querido doctor, el Señor en los cielos ha muerto, y esta es la causa de mi dolor». En cuyo momento él explotó de risa, dándose cuenta de que ella estaba haciendo esto para que él se diera cuenta cómo estaba actuando. Entonces él le dijo: «Oh, querida Catherine, es cierto, he estado actuando como si no hubiera un Dios en los cielos». Y la historia cuenta que a partir de ese momento su melancolía y desesperación se fumaron. He aquí, una mujer que sabía hacerle bien a su esposo, una mujer que sabía cómo animarlo, una mujer que era ayuda idónea de su esposo. Quizás ustedes me estarán pensando ahora, bueno, me voy a tener que poner un manto negro para animar a mi esposo. No, hermanas. En la palabra de Dios encontramos varias formas de cómo hacerlo. Me gustaría poder sugerirles algunas formas de cómo podemos ayudar a nuestro esposo bíblicamente, a través de las Escrituras. Para aquellas que toman nota, tenemos el punto 1, siendo confiables. Proverbios 31, del 11 al 12. La que quiera buscarlo, si no lo voy leyendo. Proverbios 31, del 11 al 12 dice: «El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias.
Le dará ella bien y no mal todos los días de su vida, siendo confiables, que nuestro esposo confíe en nosotras, mostrando lealtad a nuestros esposos. Punto 2. Mostrando respeto y sujeción. Primera de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Aquí vemos cómo Sara obedecía a Abraham, se sujetaba a su esposo, pero también vemos cómo ella mostraba respeto a su esposo, en este caso llamándolo Señor. Nosotros podemos mostrar respeto hacia nuestro esposo de la forma en que le hablamos, de la forma en que hablamos con otras hermanas de nuestro esposo. Entonces, el primero, siendo confiable, siendo leales a nuestro esposo. El segundo es mostrando respeto y sujeción. El tercero, manteniendo una buena actitud. Proverbios 31:26. Dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Manteniendo una buena actitud. ¿Qué cosas salen de nuestros labios? ¿Qué cosas salen de nuestra boca cuando nos enojamos? Cuando hablamos con nuestro esposo, ¿salen palabras de sabiduría? ¿Sale palabra de Dios de nuestra boca? Manteniendo una buena actitud. Punto 4. Dialogando abiertamente y honestamente en amor. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dialogando con nuestro esposo sin mentiras, abiertamente, o siendo honestas con nuestro esposo. Todo esto en amor. 5. Siendo perdonadoras y pacientes. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Nos dice: vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas, vestidos de amor en el vínculo perfecto, siendo perdonadoras. ¿Cuántas veces nos cuesta perdonar a nuestros esposos? Pero la palabra del Señor nos dice que somos ayuda de nuestro esposo si perdonamos y somos pacientes con ellos. 6. Escuchando y dando aliento en momentos difíciles. Acá también yo tomé el versículo de Proverbios 31:26 que dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cuánto nos cuesta, hermanas, escuchar? Muchas veces antes de escuchar empezamos a hablar y el Señor nos dice escuchar a nuestros esposos y dándole aliento en momentos difíciles. Que de nuestra boca salga sabiduría. No ser como la esposa de Job, que ella en vez de escucharlo y estar con él, habló cosas necias, habló palabras hirientes hacia él. 7. Mostrando interés. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Mostrar interés hacia nuestro esposo cuando vuelven de trabajar. ¿Cómo te fue? Mostrar interés hacia nuestro esposo cuando los vemos mal. Y la lista puede seguir y seguir. Pero podemos ver en estos 7 ítems que la palabra de Dios nos guía, que la palabra de Dios nos ayuda
que nosotras podemos ayudar y socorrer a nuestros compañeros de muchas formas. Siempre, siempre, siempre usando nuestra autoridad. Siempre teniendo presente la palabra del Señor por delante nuestro. No tomando nuestras propias palabras. No tomando nuestras propias experiencias, sino guiándonos con la palabra de Dios, siendo obedientes a su palabra. Seamos ayuda de nuestro esposo. Pero, hermanas, de nada sirve que nosotros tengamos cierto nivel de conocimiento de lo que significa ser ayuda idónea, sino lo que ayuda a esto es ponerlo por obra, es ponerlo en práctica con relación a nuestro esposo. El conocimiento de estas verdades no estimula la unidad en el matrimonio. Lo que estimula la unidad en el matrimonio es poner por obra lo que nosotras aprendemos de la palabra. Hermana, el trabajo de cada una de nosotras es vital. Es ser ayuda para nuestros esposos, para hacerles más productivos, para ayudar a servirle mejor al Señor, para que amen más al Señor. ¿Quién de nosotras no le gustaría que nuestro esposo sea productivo, sea servidor del Señor, ame al Señor? ¿A quién de nosotras no le gustaría? Bueno, nuestro trabajo es vital. Nuestro trabajo es ayudar a nuestro esposo a cumplir los propósitos de Dios por los cuales él fue creado. Una ayuda idónea no necesita una lista de cosas por hacer, como la del supermercado. Ella siempre está dispuesta y motivada en buscar la manera para ayudar a su esposo, así como Catherine, la esposa de Martín Lutero. Es nuestro trabajo aprender a ser ayuda idónea, porque no nacemos aprendiendo por causa del pecado, porque nacemos pecadores, porque lo que nuestro corazón quiere es tomar el lugar de nuestro esposo. Por eso, hermana, debemos de aprender a ser ayuda idónea, aprender a cómo ayudar a nuestro esposo en cada área de su vida. ¿Y cómo hacemos eso? Estudiando las Escrituras. ¿Cómo sabemos cómo guiar a nuestro esposo? ¿Cómo ayudar a nuestro esposo? A través de las Escrituras, como vimos recién. No solamente ustedes podrán decirme, bueno, hay muchas mujeres solteras que no están casadas, adolescentes, niñas jóvenes, pero quiero decirte que Dios no activa un diseño cuando te cases. Dios no activa ni desactiva diseños. Dios te creó a vos también ayuda idónea desde el principio, desde que tú naciste. Tenemos un ejemplo de esto en las Escrituras. Esta mujer se llama Abigail. Fue una mujer inteligente y una mujer que fue usada por Dios para ayudar a un hombre que no era su esposo. Esta historia la podemos leer en 1 Samuel 25, la cual nos relata que Abigail estuvo casada con un calebita llamado Nabal, un hombre muy rico. David, en el tiempo acostumbrado, mandó a sus mensajeros a buscar el pago por el cuidado de los pastores de su rebaño. Nabal, un hombre áspero y de malos tratos, trató mal a David. No solamente se negó a pagar, sino que insultó a David, quien decidió tomar venganza. Ella, Abigail, salió a encontrarse con él, con David. Le pidió perdón. Fíjense en esto, le pidió perdón a David y de forma sumisa y respetuosa le recordó que su trabajo era pelear las batallas del Señor y no derramar sangre sin causa. Aquí vemos una esposa que estaba casada con Nabal, Abigail, pero aunque ella tenía esposo, ella ayudó a David a seguir con los propósitos para los cuales David estaba en ese lugar, a seguir los propósitos para los cuales el Señor puso a David en ese lugar, para que él no pecara contra Dios, para que él no derramara sangre sin causa. Y vemos la respuesta de David en los versículos 32 al 34. Dice:
Entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú, que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Sin embargo, vive el Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte mal, que si tú no hubieras venido pronto a encontrarme, ciertamente para la luz del alba no le hubiera quedado a Nabal ni un varón. Aquí podemos ver cómo Abigail fue usada por Dios para que otro hombre que no era su esposo pueda seguir los propósitos de Dios. Para que otro hombre que no era su esposo pueda seguir esos propósitos sin pecar. Entonces, este diseño que Dios ha creado no es solamente para mí, no es solamente para las hermanas que están casadas, sino que es para todas las mujeres cristianas que estamos acá hoy. Hermanas, les animo a que cumplan con este propósito de Dios. Les animo a que cumplan este propósito de Dios para sus vidas. Que sean esa ayuda que necesita cada hombre. Que busquen glorificar y honrar a Dios con su testimonio. Hermanas, ¿somos ayuda o un estorbo para nuestro esposo? ¿Somos ayuda o somos la esposa de Job para nuestros esposos? Analicemos nuestras vidas, hermanas, a la luz de la Biblia, a la luz de nuestra palabra, a la luz de quien tiene nuestra autoridad. Si estamos siendo estorbo para nuestros esposos, te invito a que te acerques al Señor con un corazón humilde y confieses tu pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Pídele al Señor que te limpie. Actúa en obediencia a su palabra. Pídele al Señor que te ayude, que te enseñe a ser ayuda idónea. Y por último, hermanas, para ir terminando, como mujeres cristianas tenemos que ayudar a nuestros esposos físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Les animo a que cumplamos este rol con gozo y sabiduría, para que nuestro Dios sea glorificado. Oramos. Señor, te agradecemos por este momento que tú has permitido, Señor. Gracias, Señor, por tus enseñanzas, Señor. Gracias porque sabemos que a través de tu escritura nos vamos a hacer más sabias. Vamos a aprender, Señor, cómo ser ayuda idónea para nuestro esposo. Rogamos, Señor, que en este aprendizaje, Señor, tú estés con nosotros como ayudador y que tú nos des el ejemplo, Señor, a seguir. Rogándote, Señor, por cada una de mis hermanas, para que ellas puedan acercarse a ti, Señor, para que ellas puedan aprender, Señor, de tu palabra y puedan ayudar a sus esposos, que puedan ser esa ayuda idónea, Señor, de la cual habla tu escritura. Te agradecemos, Señor, por esta tarde hermosa que ya estamos por finalizar, rogándote, Señor, por cada una de mis hermanas, para que ellas puedan llevar algo, Señor, de esta enseñanza en sus vidas y que puedan comenzar a poner por obra cada una de estas verdades. En el nombre de Jesús oramos. Amén.